Quiero cantar esta canción de lo profundo de mi corazón para Jesús mi Salvador, que mi vida me la transformó estando lejos de su amor. Su luz vino a mi corazón, no le importó mi condición, me brindó su salvación. Quiero tocar tu corazón y darte gracias, Señor, por derramar tu santa unción y hacerme un adorador. Mi vida pertenece a ti, tu hijo soy, muy feliz proclamaré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calientas mi alma con tu amor sin igual.
Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Esto es muy grave. El que blasfemare el nombre de Jehová. En ese tiempo era muerto. ¿Y cómo morían en ese tiempo? Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare, ¿qué? El nombre, que muera. Ese era el tiempo de la ley. Y era fuerte el que blasfemaba. Entonces, ¿qué es blasfemia? Empecemos por saber qué es blasfemia. En el griego, la palabra blasfemia significa blasfemos. Y blas significa torpe, lento y estúpido. Así lo dice el diccionario. En griego, blasfeme significa hablar torpemente, estúpidamente. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es del que convence de pecado. Entonces, ¿qué es blasfemia? En blasfemia también lo podemos definir como una palabra hebrea que es nakab, que significa calumniar. ¿Sí? Amén. 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 Amén, mi hermana Nelly. Eso es muy clara la palabra. Blasfemar. Entonces es calumniar, maldecir, difamar, traspasar, insultar. Todo esto es lo que significa nakab. Y todo esto lleva a una expresión. Cuando un hombre calumnia, maldice, difama, traspasa, insulta, todo esto lo lleva a una situación, a un desprecio, a un rechazo y a un odio hacia Dios. El hombre odia a Dios, desprecia a Dios y lo rechaza. Esto es blasfemar. Eso es lo que significa la palabra blasfemar. Ahora, ¿qué significa blasfemar contra el nombre de Dios? En hebreo la palabra nombre es Shem. Y Shem significa autoridad y carácter. Entonces, blasfemar el nombre de Dios va más allá que pronunciarlo mal o invocarlo mal. Blasfemar el nombre de Dios, del Eterno, es despreciar, rechazar, desafiar, odiar la autoridad y el carácter de Dios. Mire lo fuerte que es. Y la consecuencia de esto es ¿qué? La muerte. Entonces, ya conociendo el significado de la blasfemia, vamos a tomar la palabra de Dios desde su contexto para ver que toda la palabra de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, concuerda la palabra. Acordándome la primera vez que salí a evangelizar, y pues uno iba con sus tratados por la calle, y yo iba allá por el Parque Nacional, allá en la séptima, como 45 más o menos, y yo iba con mis tratados evangelizando, y venía una persona hacia mí, y yo me fui y le dije: mira, Jesucristo te ama. Yo con esa alegría: mira, Jesucristo te ama. Y esta persona llega y me dice: Satanás también te ama. Imagínese lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Este no será un posible candidato de blasfemar contra Dios? Yo creo que sí, porque ese ya es un seguidor de Satanás. Entonces, este tipo de personas
son las que les es fácil despreciar, rechazar y odiar a nuestro Dios. Cuando hacen estos desfiles del movimiento LGTB y hay algunos predicadores de la palabra de Dios que se atreven a pararse en medio de esa multitud a predicar la palabra de Dios, ¿qué reciben? Insultos, desprecios, odios, maldiciones. Ahí, ¿contra quién están atacando? ¿Al que está predicando la palabra del Señor? Más que al que la palabra del Señor es a Dios, porque uno está siendo un mensajero del Señor, uno está llevando un mensaje de esperanza a las personas, y lo que hace el hombre es despreciar y odiarlo. Veía un ejemplo muy claro donde había una persona predicando la palabra del Señor y había un señor ya de edad con su cabello largo, cachucha, pues parecía como un hippie. Pero este señor se temblaba y andaba así, no podía ni andar, por lo enfurecido que estaba de que este hombre estuviera predicando la palabra del Señor. Y a veces se iba y así con la mano tratando como de golpear al predicador y no lo podía hacer. Pero yo veía que dentro de él había algo fuerte, pero de desprecio, de odio. No me hable, no me diga absolutamente nada. Esos son los posibles candidatos que blasfeman contra el Señor. Y bueno, la palabra de Dios, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 15, donde iniciamos leyendo, pero vamos a hacerlo desde el verso 15, donde el título dice: el siervo escogido. Sabiendo esto Jesús, ¿qué era lo que pasaba anteriormente? Que los fariseos tenían consejo para destruir a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios: sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente. ¿Y qué hacía? Sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Por qué no quería que le descubriesen? Porque él tenía que cumplir una profecía hecha ¿por quién? Por el profeta Isaías. En el verso 17 dice: para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? He aquí mi siervo. Ese siervo se refería ¿a quién? A Jesús, a quien ha escogido mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo humeante no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Por eso predicamos tanto el nombre de Jesús, porque en su nombre es que nosotros, los gentiles, encontramos la salvación para nuestra vida. Entonces, esto que decía Mateo capítulo 12, también lo dijo Isaías, era profecía. Isaías 42, 1 al 2 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Lo que profetizó Isaías se debía cumplir en el tiempo que Jesús estaba con ellos. Pero ¿cómo sabrían ellos que es Jesús que profetizó Isaías era el Mesías? ¿Cómo iban a identificarlo ellos? Entonces en Isaías 35, 4 a 6, porque estamos hablando de profecía, de la profecía de Isaías que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, desde Mateo en adelante. Dice Isaías 35, 4 a 6, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién es el que venía a salvar? Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces aquí nuevamente nos envolvemos en el tema de si Jesús es Dios o no lo es.
¿Quién es el Salvador? Según Isaías dice la palabra de Dios que el Salvador es Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Para muchos les es difícil entender esto. Pero si usted habla con un judío, que es el pueblo de Dios, y le dice al judío: oye, ¿Dios es un Dios dividido en tres partes o es un solo Dios? El judío te va a contestar: el judío es monoteísta, o sea, cree en un solo Dios. Ellos creen en la manifestación de Dios y ellos creen lo que dice Deuteronomios 4:6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces es un solo Dios y no un Dios trino, ¿cierto? En la palabra de Dios vemos cómo Él se manifiesta. Antiguamente, ¿en qué se manifestó? En la zarza, cuando le habló a Moisés. ¿Dónde más se manifestó? Cuando guiaba al pueblo de Israel en una nube de día y en una columna de fuego en la noche. Son manifestaciones de Dios. Se presentó allá como hombre cuando destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos que el Señor siempre ha estado manifestándose al hombre y se manifestó en todo tiempo para salvar, para librar y para dar victoria a su pueblo. Así que Isaías no dice que es diferente, sino que Él mismo se manifestaría para darnos salvación. Ahora vamos a ver cómo sería la señal, cómo identificarían aquellos cuando tendrían a Jesús, cómo lo identificarían que ese era el Mesías. Y seguimos leyendo en Isaías 35, ahora versos 5 y 6. Entonces, ¿cómo lo identificaban? ¿Por qué lo identificaban? Porque Isaías dijo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos también se abrirán. Entonces, el día que apareciera ese Mesías en la tierra, ocurrirían sanidades. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas eran las señales que Isaías profetizó, que cuando estuviera ese siervo en el cual el Señor Dios pusiere su espíritu e hiciera estos milagros, en él era que había salvación. Entonces ya conocemos la profecía que Isaías hizo y que se cumplió en Mateo. Volvamos al capítulo 12 de Mateo, verso 22. Y entramos a lo, como dice la palabra de Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, esto lo quería hacer para que ustedes vieran que nuestro Dios es Espíritu Santo y que se manifestó desde el antiguo pacto, pero aún sigue con nosotros como el Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, dice el verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónica y decía: ¿será este aquel el Hijo de Dios? Se empezaron a cuestionar. Oiga, ¿verdaderamente este sería el Hijo de Dios? ¿Será este el Hijo de David? Entonces ya la gente conocía la palabra de Dios y estaban viendo algunas señales que se estaban cumpliendo de que el Mesías iba a llegar. Por eso para nosotros hoy en día es importante conocer la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos los tiempos en que estamos viviendo. El verso 24 dice: mas los fariseos al oírlos decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. ¿Qué quiere decir Belcebú? El señor del estiércol, el señor de las moscas. Así lo define, que eso significa Belcebú. Entonces los fariseos le dijeron: no, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú,
príncipe de los demonios. Entonces los fariseos, conociendo la palabra profetizada por Isaías, ellos sabían lo que ocurriría, porque realmente el fariseo, ellos eran eruditos de la palabra, conocían las leyes. Para ellos no les era desconocido. Entonces se atrevieron, sabiendo que podría ser el Mesías, el Jesús Salvador, el que podía estar con ellos, se atrevieron a atribuir el poder de sanar y la autoridad divina, se la atribuyeron a Satanás, a Belcebú. ¿Qué hicieron entonces los fariseos? Conocían la palabra, la conocían. Entonces, ¿qué hicieron? Calumniaron, difamaron, traspasaron el poder de Dios a Belcebú, insultaron a Dios, lo despreciaron, lo rechazaron, en sí lo odiaron. Esto fue lo que hicieron los fariseos. Mira el objetivo de los fariseos y cómo Dios los trata. Para conocer el objetivo de los fariseos y cómo Dios los trata, vamos a leer Mateo capítulo 23, verso 13 al 15. Aquí hay una expresión de ay. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ese ay quiere decir, la están embarrando. Ay lo que les corre pierna arriba a ustedes. No saben lo que están haciendo. Ay mijitico, deje que llegue a la casa y allá arreglamos. ¿Qué le espera eso cuando le dice a uno eso? Cuando ese ay viene a un hijo, el papá le dice a su hijo, ay mijitico, tranquilo que en la casa arreglamos. ¿Qué le espera? Correa, chancla, pellizco, mínimo, por bien que le vaya, un buen regaño, pero algo le espera. Entonces aquí la palabra del Señor muestra a Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire la importancia de esto. Ojo a quien usted tiene como líder espiritual. Ojo, abra su ojo, abra su oído, porque ya hay un objetivo por el cual los fariseos estaban haciendo esto de blasfemar contra el Señor. Hay un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. El objetivo de los fariseos era cerrar, que nadie creyera que realmente ese era Jesús el Salvador. Por eso la palabra de Dios le dice claramente: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque lo que ustedes están haciendo es cerrando el reino de los cielos a los hombres. ¿Con qué? Con un comentario. Es la importancia y lo difícil y lo que hay que luchar contra esta lengua, porque es un arma mortal. Dice: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nos ponemos en ese tiempo. Aquellas personas que estaban ahí, ay mira, sanó un cojo, mira, le dio vista, ese debe ser el Hijo de Dios, ese debe ser aquel, el Jesús, el Salvador. Pero entra Satanás y pone en el corazón de los fariseos: ese no es Jesús, porque si ellos creyeran en eso, serían salvos, porque Jesús vino a salvar. Si ellos creyeran en eso, serían salvos. Pero no, el hipócrita se puso por encima de Dios y cerró el entendimiento de las personas. ¿Con qué? Con un comentario. No, él echa fuera demonios, es en nombre del Belcebú, por lo tanto no lo sigan. Y ahí cerró la oportunidad de que muchos fueran salvos. Por eso les digo, mis hermanos, todos en este mundo necesitamos un líder espiritual, alguien que nos ayude a ver la palabra de Dios. Pero tenga cuidado, ¿quién es su líder espiritual?
tenga cuidado cómo le está predicando la palabra del Señor. Porque aparentemente te la está mostrando y te está diciendo, mira, la palabra de Dios, y nombran a Jesús en todas sus predicaciones. Porque de todas maneras ellos saben que en el nombre de Jesús tiene respaldo su palabra. Pero en medio de ello alteran también la palabra del Señor. Y no la predican como lo está enseñando la palabra del Señor, sino que alteran algunas cosas. Estaba viendo un video de un profeta lleno el templo, las redes sociales así a reventar de vistas, y el man camina de un lado a otro. Dios me está mostrando septiembre, septiembre. Aquí veo septiembre, septiembre. Hay alguien. Ay, sí, yo. Sí, yo cumplo años en septiembre. Ah, sí, a usted fue el que Dios me mostró que sobre usted va a caer una bendición grande. Veo dinero, plata sobre usted. Veo trabajo, veo empleo, veo su vida fructífera. Ay, qué ignorancia. Otros, tengo una fecha aquí, 1970 voy a aventarme con cualquier fecha, 1985. ¿Hay alguno del 85 aquí? No, perdí. Toca que cuando entren me digan qué fecha para yo no escacharme. Bueno, aventémonos con otra fecha, 1961. Ay, sí, hay una fecha aquí, 1961. Yo veo esa fecha aquí, Dios me la está poniendo a mí, me está diciendo algo, que esa fecha hay alguien aquí que necesita Falso. Eso se llama adivinación. Y eso lo recibe una persona por ir a consultar brujos y meterse por allá donde no debe. Esa persona no te está predicando una sana doctrina, te está alimentando tu corazón y tu alma para que tú vivas. Ay, sí. ¿Y tu salvación qué? Ojo, ¿quién te predica la palabra de Dios? Y más que ojo, ¿quién te predica la palabra de Dios? Te invito a que tú escudriñes la palabra del Señor y la pongas por práctica. Eso no es aquí que yo te predique y sí, ay sí. No, vaya, consulte y mire la palabra de Dios, si es así o no es así. Porque dice la palabra del Señor, ay de aquellos que predican la palabra del Señor así. Un día el Señor se reirá de ellos. Y lo invito a que usted también se ría de ellos. Cuando nosotros estemos allá en el reino de los cielos y uno vea, si ve, se lo advertí, se lo dije. Dejen sus malos caminos, dejen de engañar al pueblo, dejen de engañar a la gente. Entonces seleccionen muy bien, tengan mucho cuidado de su líder espiritual, porque te puede estar llevando a que un día te estrelles ante el Señor. Ay, pero es que a mí me enseñaron la palabra del Señor así. A mí me enseñaron que la salvación, que no era necesario bautizarse para ser uno salvo. A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron que Dios es amor, y que si Dios es amor, no había condenación para mí. Así me enseñaron. Tenga cuidado cómo te enseñan. A mí me enseñaron que no es necesario recibir el Espíritu Santo para un día heredar el reino de los cielos. Eso está predicando hoy mucho. En muchas congregaciones que tienen sana doctrina están predicando que no es necesario el Espíritu Santo para ser salvo. ¿Y qué está haciendo la gente? Relajándose. Bueno, no busquemos el Espíritu Santo, como no es necesario para la salvación. Y entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que son las arras de vuestra herencia? ¿Y por qué la palabra del Señor dice que el que no naciere de agua y de espíritu no heredará el reino de los cielos? ¿Sabe qué? Usted
Cójase lo que dice la palabra de Dios. Y si alguno te está enseñando de eso, ¿sabe qué? Huya de allá. Usted no importa, usted asegúrese. Si le dice el Espíritu Santo no es necesario, usted no importa, usted búsquelo, porque la palabra de Dios lo dice. Y no te quedes con lo que te dijeron. Esos son aquellos de los que la palabra de Dios dice: ay de aquellos hipócritas que enseñan y cierran el reino de los cielos, de aquellos que han intentado o que están intentando ingresar. Quiere decir que si cierran a aquellos que ya están entrando, son personas que ya caminan en el evangelio, y por una palabra distorsionada llegan: ay, no es necesario. Bueno, entonces ¿para qué es el Espíritu Santo? Hay congregaciones que dicen: sin el Espíritu Santo usted no puede pararse a predicar. Sin el Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo es para que usted pueda servir en la iglesia. Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida, en todo. Entonces, mis hermanos, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, verso 14. Entonces aquí puedo decirles: ay de vosotros, pastores, profetas y ahora pastoras, porque ahora también tenemos pastoras. ¿Dónde la palabra de Dios muestra un solo texto donde habla de una pastora? En ninguna palabra. Yo conozco una sola pastora y la veía en una serie que se llamaba Don Chinche, que era una lorita que la llamaban pastora. Es la única pastora que yo conozco. Pero la palabra de Dios no me muestra que la pastora. Pero sí. Entonces, ¿de dónde saca el hombre tanta imaginación? Pues sencillo. ¿Quién fue el que puso en el corazón de Ananías y Zafira sustraer de la herencia? Satanás. Entonces, Satanás pone en el corazón de los hombres todo lo que ustedes observan en muchas congregaciones, y el hombre, como no escudriña la palabra de Dios, sigue y los obedece. Entonces, aquí la palabra del Señor desde el verso 14 nos habla de que ay de vosotros, escribas y fariseos, porque condenación eterna les espera. En el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia y la misericordia y la fe. Luego les hablo de los diezmos, porque ustedes sí tienen que diezmar. Sí tienen que diezmar. Tienen que diezmar alabanza, tienen que diezmar tiempo de oración, tiempo de evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no necesita dinero. Ay de vosotros, escribas y fariseos, verso 25, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Vaya a una tumba de aquellos árabes. Esos son unas cosas hermosas por fuera, y uno con una sola piecita de lo que ponen en esas tumbas hasta puede construir uno su casita, porque le meten plata y adornan la tumba de lo más bonita. Pero ¿y qué pasa? Toda bien bonita, y por dentro ¿qué está? Lleno de huesos podridos. Así es el hombre, el fariseo. Delante muestra una actitud e internamente está sucio. Entonces lo que le espera a los fariseos, y ojalá, ¿cuántos fariseos habrán hoy aquí también? En la tierra. No digo aquí, espero que no ninguno acá.
Bueno, seguimos en Mateo capítulo 12. Mira el Señor cómo les contesta, el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué pasa cuando en el hogar se agarra uno y el otro? ¿Cómo nos fue esta semana con la ira? ¿Le bajamos o no? Amén, gloria a Dios. ¿Le bajamos a enfurecernos, a enojarnos tanto? La palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con esto. Ese puede ser uno de los motivos para que en casa haya una división. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. En un hogar, el esposo y la esposa agarrados todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Un divorcio mínimo, y quién sabe qué cosas más. Entonces, conociendo el Señor los pensamientos de los hombres, les hablaba así. El verso 26: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Ustedes creen que verdaderamente Satanás echa fuera a Satanás? ¿Ah? Satanás no va a echar nunca fuera a Satanás, porque esa casa le pertenece. Porque si eso sucediera, estaría dividido Satanás contra sí mismo. Entonces, aquellas personas que van y consultan con el brujo, y van y hablan al brujo y le dicen: oye, necesito que me haga ahí un cruce. O van y se ponen a leer la tabla Ouija, o se van a consultar aquellas zonas oscuras que no deben consultar. Hasta la línea de Walter Mercado consultan muchos. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pasarán algunos días, llegan a su casa, la luz se apaga y se prende. Ay, no, me están jalando las cobijas. Ay, yo escucho voces por ahí y veo y no es nadie. Y aparece el amigo sin conocimiento y sabiduría y le dice: venga, que yo sé quién le hace esa limpieza, pero venga, lo llevo donde el chamán, que ese sí, mejor dicho, le hace una purificación pero de cabeza. Ay, si yo le pago lo que sea y lléveme. ¿Qué va a pasar? Van y consultan, el chamán le hace los 3-5 rezos que le tenga que rezar o decir, y a los 15 días va a estar en peor condición. Ya no le van a apagar la luz, ya no va a escuchar la voz, ya no le van a jalar las cobijas, sino que ya va a sentir que alguien se le va a acostar al lado. Y muchas veces se ha sabido que hasta han sido violados las personas por un espíritu, por ponerse a abrir puertas donde no deben abrir puertas. Entonces, ¿qué hizo el chamán? Fue y expulsó a lo que el otro chamán le había puesto. No, el diablo no puede expulsar al diablo. El diablo no va a atacar su propia casa, olvídelo. Entonces dejen de pensar y creer en todo esto. Pero ¿quiénes hacen todo esto? Personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Satanás no puede ser dividido contra sí mismo. Así que, por lo tanto, no piensen que lo que le está diciendo el Señor aquí: y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Les está diciendo: oiga, fariseos, hasta piensen un poquito lo que están diciendo, porque ustedes hablaron por hablar, porque querían cerrar el entendimiento de las personas. Pero oiga, medite, Satanás no puede echar a Satanás. Así que lo que ustedes están diciendo es incoherente. Verso 27: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, que lo dice el Señor, ¿por quién los echan vuestros hijos? Aquí empieza el Señor a cuestionarlos.
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los hijos que realmente echan demonios saben que los echan en el nombre de Jesús. Y ellos le van a decir a sus papás, a los fariseos: ¿saben qué? Ustedes no están diciendo la verdad. Nosotros en nombre de Satanás no echamos fuera a Satanás, pero en el nombre de Jesús sí echamos fuera a Satanás. Entonces ustedes lo que están diciendo no es verdad. Entonces aquí lo que está diciendo la palabra de Dios: por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces ellos sí sabían que en el nombre de Jesús, o sabrán que en el nombre de Jesús es que se echa fuera a los demonios. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente, lean bien lo que dice ahí. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto quiere decir que este mundo ya estaba bajo un reino, o ha estado bajo un reino, y es el reino de Satanás, porque a ese fue el que vino el Señor a echarlo, a expulsarlo. Entonces Jesús le dice a los incrédulos en Juan capítulo 8 verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por lo tanto es un mentiroso. No le repito ya lo que le vengo repitiendo desde hace mucho rato, pero sí se lo voy a repetir: siga diciendo mentiras. Si usted está diciendo mentiras, ¿de quién es hijo? De vuestro padre el diablo, dice la palabra del Señor. Porque él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Ahora sí me creen que el que dice mentiras es hijo del diablo. Bueno. Oye, ¿sabe que Satanás conoce la palabra de Dios? La tiene clara, que por eso es que él trata de cerrar los oídos de las personas. Y entonces cuando alguien está predicando la palabra del Señor, el hombre: no me interesa. ¿Qué hora es? Ya es tarde, ya estoy cansado. Eso lo hace Satanás para cerrar el entendimiento de las personas y que no escuche esta palabra, porque si escucha esta palabra, usted va a recibir salvación. Pero si usted cierra los oídos a esta palabra, usted está predestinado para una condenación eterna. Su padre Satanás lo estará esperando. Pero nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre Celestial también nos está esperando. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. En 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso cuando usted escucha la palabra del Señor y le da pereza, le da sueño, qué pereza escuchar eso. ¿Sabe qué está haciendo Satanás ahí? Está cogiendo a aquel. ¿Sabe qué ocasiona en la persona? Incredulidad. Porque el que escucha la palabra de Dios la cree, pero como no la escucha, ¿qué pasa en la persona? Le cae incredulidad. Y entonces al que le tiene incredulidad, pues Satanás se apodera de ello. Entonces ciega el entendimiento. Es que yo no entiendo nada, ni siquiera lo que están diciendo. Es que yo no le entiendo nada. Eso a mí me agarró, fue sueño anoche tras noche. Tengo 50,000 cosas en qué pensar como para ponerme a ver qué le entiendo a este man. Todo eso le trae Satanás a las personas, cegándoles el entendimiento. ¿Para qué?
para que no resplandezca la luz del evangelio en sus vidas. Porque usted sabe que si esta palabra llega a tu vida, tú la crees en tu corazón y en tu vida, tú eres salvo. Pero de lo contrario, no, Señor. Pero cuando Jesús dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, es que el reino de Dios iba a llegar a quienes nosotros, ¿a quienes? A los que lo recibimos, a los que vamos a ser liberados de las tinieblas. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquel que escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, dice su palabra aquí, que el Señor nos ha librado de esa potestad. Por lo tanto, cuando estamos aquí ya no empezamos a cabecear que estamos durmiendo, ni que me quiero ir ya, tengo un compromiso urgente. ¿Sabe qué? Cuando Dios entra a la vida de uno, compromisos se acaban. Está más importante la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahí es donde todos queremos estar. Aleluya. Mateo capítulo 12, volvemos 12, 29, porque estamos leyendo sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Estamos leyendo ya el 29, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer una alegoría con este versículo. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahí nos muestra una escena. Y vamos a ver que si hay uno que puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. ¿Cómo puede haber alguno? ¿Quién sería ese uno? Sería Cristo. Él sí puede entrar. ¿A dónde? Entrar al mundo, porque está hablando de una casa. Entrar a la casa. Entonces, ¿cómo puede alguno? Este sería Cristo. Entrar a la casa. Este sería la casa de Satanás, este mundo. Entrar a la casa del hombre fuerte. ¿Quién sería el hombre fuerte aquí? Sería Satanás. Entonces, así es. Entonces, ¿cómo puede alguno? Sería Cristo. Entrar a la casa, o sea, entrar a este mundo, en la casa del hombre fuerte que es Satanás, saquear sus bienes. ¿Cuáles serían los bienes aquí? Amén. Las almas, nosotros, muy bien. Si primero no le ata. Pero sí había uno que lo podía hacer y sabemos quién es. Entonces el Señor Jesucristo, en su manifestación, Dios manifestado en carne, viene aquí al mundo, ata a Satanás, entra aquí en la tierra, ata a Satanás y coge a sus bienes. Eso quiere decir a nosotros que somos sus bienes. Entonces sí había uno que podía venir y rescatarnos. Tenía que venir uno más fuerte. Y el que está con nosotros es el más fuerte. Porque aquí habla de un hombre fuerte. Pero tenía que venir alguien más fuerte. Y ese es nuestro Dios. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del... Espera, que lo busquen porque me encanta cuando lo leen así la palabra de Dios. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. ¿Qué es pecado? Todo lo que es en contra de la ley del Señor. ¿Cómo qué? Ustedes lo saben más que yo. Amén. Sí. Muchos, hay muchos. Muchas. Pero entonces dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para acabar las obras del diablo. Cuando Dios aparece, el diablo tiene que retroceder. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que cuando el Señor aparece, toda tiniebla, toda artimaña, todo lo que ha hecho el diablo tiene que retroceder. Por eso cuando Dios entra a nosotros, retrocede el pecado, retrocede la mentira, retrocede el engaño, nos volvemos justos. ¿Por qué? Porque hay alguien en nosotros que hace retroceder todo eso que contamina al hombre. Porque nadie se puede resistir a la autoridad del Señor. ¿Cómo ató el Señor a Satanás? ¿Cómo lo ató? ¿Sabes de qué momento el Señor ató a Satanás? Desde el día de su muerte. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, el Señor encarnado, manifestado en carne. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí ve? Así Satanás se crea el hombre fuerte. Nuestro Dios, cuando aparece, viene y destruye el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Y qué hizo el Señor? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros vivíamos esclavos del diablo, vivíamos esclavos de la mentira, del engaño, de la desobediencia hacia Dios. Entonces teníamos que estar engañando todo el tiempo. ¿Será que puedo pasar por aquí? Uy, es que va a aparecer fulano de tal, con él me golpeé. O sea, tantas cosas que el Señor, por medio de Él venir y morir, vino y destruyó todo lo que había creado Satanás en el ser humano. Pero para eso tiene que entrar Dios en nuestra vida, para que todo eso sea desolado, sea destruido. Dios nos entregó a un Satanás atado. Él no lo entregó atado, porque si nosotros somos hijos de Dios y su espíritu permanece en nosotros, ya yo no tengo que entrar a atar a Satanás. ¿Para qué yo entro a atarlo si ya el único que lo puede atar es el Señor? Lo que sí nos mandó es el Señor, es a que lo echemos fuera en el nombre de Jesús, pero no atar. Nosotros tenemos la autoridad de expulsarlo, de echarlo, que tú avances y Satanás retroceda. Es la autoridad que tú tienes de Dios, pero para eso tienes que estar lleno de Dios. Que cuando alguien venga contra ti a hacerte daño, tú puedas avanzar firme hacia él con autoridad y que esa persona retroceda. ¿Por qué? Porque hay autoridad en tu vida, hay Espíritu Santo en tu ser. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, el enemigo tiene que retroceder. Y ustedes y yo tenemos la autoridad de expulsarlo. En Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién? En su nombre. Por eso era que yo les venía predicando ya como 3 domingos acerca del nombre de Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene potestad. Puede estar seguro de que usted es un hijo de Dios. Eso no te hace orgulloso. Eso no me hace darle la gloria y la alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, alabanzas a su nombre. Estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, no temeremos de lo que pueda hacer el hombre o lo que pueda venir hacia nosotros. No necesitamos atar a Satanás. Necesitamos expulsarlo. Pero
Hay muchos que viven atados a Satanás. Y son esos que pasan por la calle y se burlan de ti. Son esos que van por la calle y te gritan: oye, ¿te lavaron el cerebro? ¿Usted qué le contestaría? Oiga, sí, me lavaron el cerebro porque lo tenía igual de podrido al que usted lo tiene. Por lo tanto, doy gracias de que ahora sí me han lavado el cerebro y no tengo el cerebro que usted tiene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces no tengas temor de que te acusen y que te digan, y evangélico, y que te lavaron el cerebro y que se le entregaron al Señor. Esas son palabras blasfemas contra el Señor. Y esa persona sí tiene que tener cuidado de lo que está diciendo, porque muchas veces creen que están atacando al ser humano, pero está atacando es a un hijo de Dios. Y atacar a un hijo de Dios, este hijo tiene un padre, y ese padre responde por mí. Así que tenga cuidado cuando te vas contra un hijo de Dios, cuando hablas en contra de un hijo de Dios. Escuchaba a mi hermana Carolyn esta mañana. Nosotros no estamos para estar divididos. Tenemos un solo Dios y la vida eterna. Nosotros debemos es acercarnos unos a otras en amor, en oración los unos por los otros. San Mateo capítulo 12, ahora vamos a pasar al 29. Entonces estábamos hablando que había uno que podía venir entonces y saquear la casa, ¿cierto? El único que podía venir era nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la creación, al que tiene todo el poder. Verso 30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dos alternativas: sí o no. ¿Está con Dios o no está con Dios? No hay un espacio neutro que estoy aquí con Dios y estoy con Satanás. No, el Señor es claro y lo dice: el que no es conmigo, pues contra mí es. Le está diciendo a los fariseos, a sus enemigos: ustedes no están conmigo, entonces ustedes están contra mí. Por lo tanto, no son de los míos. No hay neutralidad. Hay un solo camino que nos conduce a la vida eterna, y es el camino angosto. Pero sí existen dos caminos. El hombre decide por cuál irse, pero un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, aquí no vale que yo estoy neutro y que a veces soy de Dios y a veces soy de Satanás, porque dice la Biblia que que es mejor que sea frío o caliente y no tibio, porque tibio te vomitaré de la boca, dice el Señor. Verso 31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿A quién les estaba hablando esto Jesús? A sus enemigos, a los fariseos. Verso 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir las obras del poder de Jesús a Satanás. Eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también es un rechazo consciente y persistente a la verdad revelada por Dios, a la obra de Dios, de su Espíritu Santo, porque sabemos que es Dios mismo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquella resistencia al Espíritu, que es la que nos conduce a toda verdad. Es el que nos convence de pecado. El hombre se resiste a esa verdad. Juan capítulo 16 verso 7, voy a avanzar un poquito más. Pero yo os digo la verdad. ¿Quién sí dice la verdad? Nuestro Dios. Satanás es el padre de la mentira, pero el Señor dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él, o sea, en Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero yo os digo la verdad, vuelve, dice el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Por lo tanto, nosotros seguimos esta verdad. ¿Por qué el hombre rechaza la verdad? Puede ser por 3 motivos. 1, por desconocimiento. 2, por ignorancia y credulidad. Y 3, por rechazo o por llevar la oposición a las personas. Por eso el hombre rechaza la verdad. Primero, por desconocimiento. ¿Cuándo hay desconocimiento de una persona? Cuando no tiene acceso a la verdad, a la información. Cuando un hombre no conoce la palabra de Dios, hay un desconocimiento. Eso es como cuando tú vas a una ciudad, a un pueblo, y crees que yéndote por todo lado estás seguro. Pero si le preguntas a alguien que está ahí, no vayas a pasar por X calle porque es muy peligrosa. Entonces, ¿qué pasó contigo? No tenías conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con el que no tiene conocimiento? Que no tiene acceso a la verdad y a la información. Pero los fariseos sí conocían la verdad. Entonces, lo que pasa es que ellos ya decidieron no aceptarla. Prefirieron, conociendo la verdad, prefirieron no aceptarla y rechazarla. Entonces, una de las cosas por las cuales el hombre rechaza la verdad es por el desconocimiento. Otra dijimos que era por la ignorancia y la incredulidad de las personas. Aquí es cuando la persona tiene acceso a la verdad y a la información, conoce la palabra de Dios, tiene acceso a ella, pero no toma la decisión de seguir esa verdad. Porque son más fuertes sus creencias. Porque es que yo ya nací en esta iglesia y así me prediquen lo que me prediquen, yo creo es en esta iglesia y no en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Entonces viven ahí arraigados, metidos en sus creencias, en sus ideologías. La Biblia nunca nos muestra un Dios trino, nos muestra a un único Dios. Pero ¿cuántos hay allá creyendo en un Dios trino? Y han leído la palabra de Dios, porque Deuteronomio lo dice y Mateo lo dice, que Dios es uno, y aún siguen creyendo allá. Tienen la verdad, pero por su creencia e ideología no se quieren ir de ahí. La Biblia dice, no adorarán imágenes. Pero aún el hombre sigue quedándose ahí y sigue adorando las imágenes. Entonces, ya es ignorancia. Quieren ignorar la palabra de Dios y se vuelven a su incredulidad. Prefieren seguir porque están cómodos ahí. Pero ojo, porque ¿a dónde te va a conducir esto? Entonces prefieren rechazar la palabra de Dios y oponerse a ella. Hoy hay muchos líderes que predican la palabra de Dios. Supe de un cura, sacerdote católico. Fueron mis primos y le predicaron la palabra del Señor. Y el cura les dijo, sí, yo la entiendo perfectamente y sé que ustedes tienen toda la razón, pero esta es mi profesión. ¿Hasta dónde lo lleva la ignorancia y el rechazo? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Lea la palabra de Dios, instrúyase en ella. No se apoyen en su incredulidad, porque realmente podemos estar perdiéndonos de una vida eterna con el Señor. Entonces, no rechace la palabra de Dios. Hay muchos que ya, líderes cristianos,
que conocen la verdad, pero por su estatus que poseen en sus congregaciones, es que yo soy aquí presbítero, yo soy aquí de los altos, ya, pero viven una mala doctrina, no tiene una sana doctrina, pero aún por conservar ese estatus se prefiere quedarse ahí y no salir de ahí. Entonces esas son personas que rechazan al Señor. Blasfemia significa el rechazo consciente, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo consciente, deliberado del evangelio, del mensaje de salvación. Eso es la blasfemia, de la obra de Cristo, y sobre todo de hablar torpemente, estúpidamente, achacando a Belcebú las obras del Espíritu Santo. Entonces ahora usted sabe si ha blasfemado contra el Espíritu Santo o no. Entonces no debe tener temor, nosotros los que somos hijos de Dios, tener temor de que si hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Ah? No. No. Nunca. Un cristiano, un hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Vamos a leerlo. Y ahí nos va a sacar de dudas. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros que somos cristianos y somos hijos de Dios, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. No hay forma de que lo podamos hacer, porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Lo que tenemos que tener claro como cristianos es la diferencia en lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, y debemos tener claro que es ofender a Dios, desobedecerle y contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros ofendemos, desobedecemos y contristamos al Espíritu Santo, pedimos perdón y continuamos adelante. Pero ya una persona que no es hijo de Dios ni es cristiano, blasfema contra Dios, inmediatamente tiene aquí en su frente la lápida escrita: usted va a ser para la condenación, en usted no va a haber perdón de pecados. Pero son ellos los que blasfeman contra Dios. Como les ponía el ejemplo del que me encontré cuando iba evangelizando por el parque, ese es un prototipo de persona que le es fácil blasfemar en contra del Señor. Porque contristar el Espíritu Santo sí, nosotros sí lo hacemos muchas veces, lamentablemente. A veces por nuestras situaciones, por cómo nos encontramos muchas veces, contristamos el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Entristecerlo. Dice en Efesios 4, 30, 32, dice: y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Leyeron bien? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, esto me dice que también el sello del Espíritu Santo es importante para salvación. Verso 31.
quítese de vosotros toda amargura, quítese enojo. ¿Qué le decíamos el del miércoles? Quítese el enojo, quítese la ira, quítese la gritería, quítese la maledicencia. Para todo es la grosería. Y ahora es que así estemos de parceros, hola no sé qué, hola si sé cuentos más. Eso no agrada a Dios. Hay otros que llegan a la casa solo a gritar. ¿Dónde está? ¿Qué me cogió? ¿Qué me hicieron? Son la gritería. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Quítese de vosotros. Quítese. Deséchelo. Hay otros que, mejor dicho, no aguantan ni ellos mismos porque viven con una amargura. Amargados por todo. El enojo, pues ya lo hablamos el miércoles, y la ira, ¿cierto? ¿A dónde lo conduce el enojo y la ira? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Que aquel que está pasando por una situación difícil, no, eso va y caigámosle con toda. No, sea misericordioso. Perdonaos unos a otros. Esta sí que nos cuesta, ¿no? Uy, el perdonar. Yo perdono, pero no olvido. No hizo nada. Y la palabra del Señor le dice: perdonaos unos a otros. Tenga paz con usted y con los que lo rodean, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, cuando contristamos el Espíritu Santo, le desobedecemos, se corta la comunión de Dios con el hombre. Pero si pedimos perdón y volvemos nos volvemos al Señor, volvemos a tener esa comunión con el Señor. Pero aquel que blasfema en contra del Señor corta totalmente la comunión. Es que más, ni siquiera la corta porque nunca la ha tenido. Aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, pues es porque definitivamente no tiene ni temor, no, mejor dicho, para esa persona Dios no existe. Entonces, el que blasfema rechaza conscientemente la luz del Evangelio. Aquel que blasfema contra Dios rechaza, no quiere saber nada del Evangelio. Ese es un blasfemo contra Dios, porque cree que lo que Dios hizo aquí, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, le vale 5 a ese hombre o a esa mujer. Es un blasfemo. No toma en cuenta el sacrificio de Dios para nada. Entonces rechaza conscientemente, porque sabe perfectamente que sí hubo un sacrificio en la cruz del Calvario por él, pero aún así lo rechaza. Entonces conscientemente rechaza la luz del Evangelio, el sacrificio de Cristo, y sobre todo habla torpemente y atribuye a Belcebú las obras que hace el Señor. Ese Belcebú, que es el dios del excremento y el dios de las moscas. Imagínense, atribuirle a Belcebú lo que hizo el Señor por nosotros. Ese no merece salvación. Por eso ese es el pecado contra el Espíritu Santo, y ese no tiene perdón, ni ahora ni después. Pero el Señor es grande en misericordia, porque todo hay que dejárselo al Señor. Porque Pablo fue blasfemo. Pablo fue blasfemo. Lo que pasa es que una persona que está en esa condición difícilmente acepta a Dios. Pero cuando Dios se aparece en el camino, una persona cambia porque cambia. Porque Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Ustedes creen que Pablo tendría derecho a ser perdonado? Lo cruel y lo despiadado que era con los hijos de Dios, cogerlos y apedrearlos hasta que murieran, y reírse viendo cómo moría un hijo de Dios.
degollando, descuartizando, destruyendo al Hijo de Dios. ¿Usted qué cree, que Pablo tendría perdón? Para nosotros diríamos, uy, no tiene perdón, pero para Dios sí. ¿Y quién lo convirtió? Lo convirtió en un predicador del evangelio. Y por eso Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La ignorancia y la incredulidad, eso hace que el hombre blasfeme contra el Señor. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.